Partimos oficialmente con la materia de obligaciones. Las distintas universidades pasan las obligaciones de forma diferente. En mi caso me tocó verlo de manera semestral, entonces me lo distinguieron entre fuentes, efectos, modo de extinguir y contratos de otro ramo también. Entonces, aquí de alguna forma intento seguir esa lógica que aprendí yo, y también el profesor Celis, por ejemplo, me parece que la pasa así, en ese orden al menos. Y contratos lo veremos al final, una vez que terminamos de ver todo lo que es más la teoría. Así que partamos con fuente. Fuente de las obligaciones también implica estudiar teoría general de las obligaciones, y aquí conocemos el concepto. Primera pregunta de examen de grado. Señor, señorita, dígame, ¿qué es una obligación? Es una pregunta súper usual. En este sentido no tenemos un concepto legal de lo que es una obligación, pero sí un concepto doctrinal muy extendido, casi siempre el mismo. Entonces, apréndanse este de memoria, y dice que es un vínculo jurídico. O sea, ya, ojo, siempre partimos con las naturalezas jurídicas, entonces por eso también les podría preguntar, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las obligaciones? Vínculo jurídico. Ojo, porque tenemos que también entender que no es el único vínculo jurídico que conocemos muchos vínculos jurídicos. La filiación es un vínculo jurídico. También el estado civil de casado me provoca un vínculo jurídico con mi cónyuge. Entonces, si queremos tratar de imaginarnos, para que no se nos olvide, qué es un vínculo jurídico y darle como un contenido un poco más concreto, no sea algo tan abstracto, imagínenlo como tengo un puntito aquí, tengo un punto acá, esto es una persona, esto es otra persona. Si soy capaz de dibujar una línea entre una y otra y ponerle un nombre jurídico a esa línea, eso es un vínculo jurídico. Por ejemplo, acá pongo a una mujer, acá pongo un hombre, pongo una línea y a eso le voy a llamar matrimonio. Entonces, tiene un vínculo jurídico que es el matrimonio. Luego, aquí tengo al acreedor, tengo al deudor, le pongo una línea, que es esa línea que los está uniendo, esa es una obligación. Entonces, repasen y revisen hasta ahora de la materia que ustedes conocen, cuántos vínculos jurídicos saben, para que los tengan como ejemplos y no se les olvide más cómo entender lo que es un vínculo jurídico. Entonces, obligación, vínculo jurídico entre sujetos determinados, en virtud del cual una parte, denominada deudor, se encuentra en necesidad de dar, hacer o no hacer algo en favor de otra denominada acreedor. También he escuchado este concepto como vínculo jurídico entre sujetos determinados, en virtud del cual uno de ellos se encuentra en la necesidad de realizar una prestación debida para con otro. También funciona, porque al final de cuentas, los elementos del concepto deben ser los mismos y va a estar bueno. ¿Cuáles son los elementos? Obviamente el vínculo jurídico, que es lo que le da la naturaleza jurídica a la obligación, pero luego tenemos el elemento subjetivo y el objetivo. Y el subjetivo son las partes. O sea, es decir, que haya... ¿Está bien, Emi? Sí. Un segundo. Ya, decía. Tenemos entonces el elemento subjetivo, que son las partes, deudor y acreedor. Y recordemos por la materia de acto jurídico que el deudor puede estar compuesto por muchas personas y el acreedor también puede estar compuesto por muchas personas. Al final, al hablar de deudor y acreedor, no estamos hablando necesariamente que sea uno. Obviamente ahí se llaman deudores y acreedores. No es que simplemente decimos deudor a la pluralidad de personas. Luego el elemento objetivo, que es la prestación. Y esto es lo que el deudor se encuentra en necesidad de dar, hacer o no hacer. En su minuto hablábamos del concepto de contrato. Decíamos al final que el artículo 1438, parecía confundir el objeto del contrato con el objeto de las obligaciones. Y cuando hacía eso, decía que el contrato era efectivamente lo que provocaba que una parte tuviera que dar, hacer o no hacer. Cuando en realidad lo que el contrato hace, y no es el único, es que provoca que nazcan obligaciones a la vida del derecho, y es la obligación la que tiene el objeto de que una parte efectivamente se encuentra en necesidad de dar, hacer o no hacer. Ahí está. Entonces la prestación en las obligaciones es este dar, hacer o no hacer. Lo digo para que sepan que pueden decir eso o pueden decir prestación en su concepto. Como es concepto doctrinal, lo único importante es que tengan todos los elementos.
Una pregunta que una vez escuché fue, hábleme del vínculo jurídico en las obligaciones. La verdad que el vínculo jurídico, lo más importante de destacar es que la idea de él es que sea temporal. Cuando en los ordenamientos jurídicos al día de hoy, se ha entendido que cuando una persona contrae matrimonio, la lógica es que sea para toda la vida, más allá de que tengamos el divorcio. Por tanto, obviamente ese vínculo jurídico no está hecho para que sea temporal, supuestamente debería ser para toda la vida. Sin embargo, el vínculo jurídico y las obligaciones está hecho para que sea temporal porque precisamente lo que se busca es que se cumpla la obligación mediante el pago, que es la forma natural y obvia en que debiera extinguirse la obligación. Para eso se contrajo. Entonces, la lógica de la obligación es que ha nacido para eventualmente extinguirse. ¿Ok? A diferencia de otros vínculos jurídicos. El vínculo jurídico de la filiación claramente no es temporal, también ahí intenta ser perpetuo, y etcétera, 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 para que sepan que los vínculos jurídicos pueden tener distintas temporalidades, distintos objetivos. ¿Dudas hasta acá? Ahora sí, el 1437. El artículo 1437 nos dice cuáles son las fuentes de las obligaciones, pero las fuentes formales, a las fuentes, digamos que tradicionales, que nadie va a discutir que son fuentes de las obligaciones porque el código mismo lo dice. Las fuentes de las obligaciones debemos entenderlas como antecedentes, o sea, pueden ser hechos o actos, jurídicos que generan o producen obligaciones. En este sentido, si leemos el 1437, vamos a encontrar que hay 5 claramente definidos: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato, ya le dimos una varias vueltas en el acto jurídico, pero igual léanse nuevamente el artículo 1438, nunca está de más, y ahí ya tienen que ponerse a explicar que el contrato o convención no puede ser, porque no son sinónimos, y bla, 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 bla. Pero al final, lo que nos importa aquí es destacarlo como uno de las principales fuentes de obligaciones que nosotros estamos constantemente celebrando. O sea, casi todos los días las personas hacemos contratos, sea una compra-venta, sean donaciones, sea lo que sea. Y nos quedamos entonces con el concepto de contrato: es una convención que crea derechos y obligaciones. Luego, el cuasi-contrato. Hay un tema interesante con el concepto que da el código en el 1437, porque dice que es un hecho lícito no convencional. De hecho, es un hecho voluntario lícito no convencional. Y si decimos que es un hecho voluntario, ¿qué es? Es un acto. Los hechos con voluntad son actos, ¿verdad? Además dice que es no convencional. Entonces significa que si no es convencional, es unilateral. Y además de eso dice que es lícito. Si es lícito, no es un delito ni un cuasi-delito, por tanto, necesariamente estamos hablando de un acto jurídico unilateral. ¿Ya? En fondo, el mismo concepto que nos da el código, nosotros podemos como destructurarlo y volver a reestructurarlo en un concepto que nos quede más cómodo de recordar. Y sería un acto jurídico unilateral que impone obligaciones. Aquí tenemos, entre otros, la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Luego tenemos el delito y el cuasi-delito, que normalmente uno los comienza a ver juntos en materia de responsabilidad. El delito es un acto ilícito, obviamente es un acto jurídico, porque de otra forma no provocaría efectos, pero no lo establecemos como un acto jurídico porque para que sea acto jurídico propiamente tal, así concretamente, debe estar amparado por el derecho. Entonces la doctrina dice es un acto ilícito cometido con intención de dañar, o sea, hay dolo. Hay efectivamente una intención directa de daño, sea por acción o omisión. En cambio, el cuasi-delito es un hecho ilícito cometido por negligencia, o sea, aquí hay culpa. Esa es la diferencia entre el delito y el cuasi-delito. Y vamos a ver cuando lleguemos a la materia de responsabilidad que si bien cometer un delito o cuasi-delito civil no tiene mayores implicancias en lo que es el monto de la responsabilidad, sí podría tener implicancias respecto de casos concretos, particulares, que la ley en sí misma le haya dado algún valor, por ejemplo, que haya establecido que hay algunas presunciones de culpa. Porque en materia extracontractual, la regla general es que la culpa no se presume. Mientras tanto que en materia contractual, la culpa se presume. ¿Y cómo uno es culpable en un contrato? Cuando uno no paga en los términos que contrató.
Ahí se presume que eres culpable porque no cumpliste. Vamos a verlo en un momento cuando veamos contrato en particular. En cuanto a otras fuentes, porque el profesor les podría preguntar, bueno, ya, esas son las fuentes tradicionales, el 1047, muy bien. Ahora dígame, ¿cuáles son las otras fuentes que usted conoce? Aquí tenemos por lo menos dos que podemos definir concretamente. Una es la declaración unilateral de voluntad, y tendríamos como un ejemplo la oferta. ¿Por qué la oferta no sería un cuasi contrato? Ocurre que la declaración unilateral de voluntad ha sido tomado como algo distinto de los cuasi contratos, toda vez que no está generando obligaciones inmediatamente, sino que hay obligaciones eventuales que se producen si se provocan determinados requisitos. En el caso de la oferta, mi obligación está en que si yo quisiera retractarme de la oferta, ahí van a nacer la obligación entonces de indemnizar. Entonces, no partiría siendo un cuasicontado de la oferta en sí mismo, sino que la oferta provocaría obligaciones en el caso de que yo quisiera retractarme. Entonces, es distinto. En cambio, cuando yo digo, voy a ser agente oficioso de esta persona, inmediatamente al tomar el rol de agente oficioso, nacen mis obligaciones. Luego tenemos el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa, la verdad es que es proviene del estudio de los principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de enriquecimiento sin causa, en verdad estamos hablando del principio de reparación del enriquecimiento sin causa, porque nuestro ordenamiento entiende que no puede ser que yo de la nada, misteriosamente y sin motivo alguno, repentinamente mi patrimonio aumente. Eso no corresponde, porque significa que alguien más probablemente tuvo que haber disminuido su patrimonio. No existe que yo me haga rico y ya, salvo que ocurra, por ejemplo, una ocupación de una cosa abandonada. Bueno, pero ahí efectivamente ocupé algo, tengo una causa ahí, así que funciona. ¿Cuándo habría un enriquecimiento sin causa? Hay un enriquecimiento sin causa en aquellos casos en los que, por ejemplo, alguien me pagó sin deberme dinero. Y luego esa persona se da cuenta que ya me había pagado antes. Entonces, no hay ninguna causa, no hay ninguna contraprestación que yo le haya dado o haya habido entre nosotros para que él me pagara. En tal caso, ese dinero no me corresponde, porque además el que da lo que no debe, no se presume que lo dona. Entonces, tiene que haber efectivamente una causa para todos los pagos que se realizan. Esto se ha elevado con el tiempo ya a una fuente ordinal como una fuente de las obligaciones, porque aparece muy manifiestamente y aparece con mucha fuerza en muchas distintas disposiciones de nuestro código. O sea, cuando estamos hablando de las obligaciones naturales, también comienza a aparecer en el sentido de que si yo pago lo que no debo, ni siquiera se produce una obligación natural. Entonces, ojo con el enriquecimiento sin causa, denle una vuelta. Yo sé que se ve en la primera materia, cuando estamos hablando de teoría de la ley, pero no lo dejen de lado porque podría ser algo que les preguntaran si están hablando de obligaciones. ¿Dudas hasta acá? No, todo bien. Y ahora entramos así más formalmente a lo que son esas preguntas terribles del examen. Cuando nos pregunta el profesor, señor, ¿conoce usted la clasificación de las obligaciones? Hay una manera sencilla de tratar de acordarse, más o menos, de todas. Primero recordar, bueno, ¿cuáles eran los elementos del concepto de las obligaciones? O sea, si nosotros lo vemos para acá, el elemento del vínculo jurídico, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Eso es lo que tiene que estar en cualquier concepto doctrinal de obligación. Entonces, cuando venimos a clasificar, clasifiquemos según eso, atendiendo al vínculo, atendiendo a los sujetos, o sea, el elemento subjetivo, y atendiendo al objeto o elemento objetivo, o sea, la prestación. Atendiendo al vínculo, podemos clasificar en según su perfección, o si dan acción para su cumplimiento, que vamos a tener las civiles y naturales, ¿ya? Que las vamos a mencionar en una diapositiva más adelante. Según subsisten o no por sí mismas, vamos a tener las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. Según su origen, las contractuales y las extracontractuales. Ojo que cuando hablamos de una obligación contractual nos referimos a los contratos, a los cuasicontratos y la ley. Mientras que si hablamos de responsabilidad extracontractual es el delito y el cuasidelito. Entonces, si la ley me ampara a mí, por ejemplo, tenemos alguna norma que aparezca en Ley de Protección al Consumidor, eso sería materia contractual.
¿ya? Porque si bien es la ley la que me está dando a mí determinados derechos, eso está efectivamente considerado como parte de las obligaciones contractuales, no extracontractuales. Extracontractuales es cuando hay delito o cuasilito, o sea, ha habido efectivamente un hecho ilícito, no amparado por el derecho, y que hay dolo o hay culpa. Luego, según cómo se producen sus efectos, tenemos las obligaciones puras y simples y las sujetas a modalidad. Puras y simples son la generalidad de las obligaciones, son aquellas que se producen sus efectos de inmediato, mientras que las sujetas a modalidad, normalmente vamos a pensar en las sujetas a plazo, en las condición y modo, sin perjuicio de cuando nosotros vimos que existían otros tipos de elementos accidentales en el acto jurídico, decíamos, bueno, está la representación, está la solidaridad, podemos hacer muchas cosas con el acto jurídico, correcto, pero tradicionalmente cuando hablamos de obligaciones sujetas a modalidad, son el plazo, la condición y el modo. Atendiendo al sujeto, por otra parte, vamos a tener que ver, ¿es uno o son varios? Si es uno, le llamaremos entonces de sujeto único o individual. Si son varios, hablaremos de con pluralidad de sujetos. Y aquí vamos a hacer una subclasificación. ¿Cómo son estos varios que están concurriendo a esta obligación? Si son simplemente varios y todos van a estar respondiendo por su cuota o a prorrata, es una obligación simplemente conjunta. Como por ejemplo, si yo cobrara por esta clase 10.000 pesos y hubieran 10 alumnos, entonces cada uno paga 1.000. Y si alguno no paga, por ahí tengo que perseguir a ese que no pagó. Pero en principio, cada uno tiene que ocuparse de sus 1.000 pesos. Y ya está. Las solidarias es aquellas en que son varios, pueden ser, ojo, varios acreedores o varios deudores. Puse el ejemplo en la simplemente conjunta de varios deudores, pero podrían ser varios acreedores también. O por ejemplo, si fuéramos 10 personas a las que se les debe en total 10.000 pesos, a cada una se le paga solamente 1.000 y ninguno puede exigir más que sus 1.000. ¿Ya? En las solidarias tenemos nuevamente pluralidad, sea de acreedores o de deudores, en virtud de los cuales, si se le cobra a uno de los deudores, este debe pagar el total de la deuda, o, si bien estamos hablando de una obligación solidaria activa, que es cuando hay pluralidad de acreedores y así se pactó, entonces el deudor le puede pagar el total a uno solo de los acreedores. Todo esto es introductorio, no se preocupen, vamos a ver en detalle las obligaciones solidarias, pero necesito que vayan entendiendo para dónde vamos. Y finalmente tenemos las indivisibles. Las indivisibles son aquellas en que en realidad la cosa misma es indivisible, la prestación no se puede dividir. Como no se puede dividir y tenemos pluralidad de acreedores o de deudores, el que tiene la cosa es el que paga, o sea, el deudor que la tiene, no puede ser otro porque no, la cosa no es divisible. Y además de eso, solamente va a poder pagársele todo a un solo acreedor, aunque haya pluralidad de acreedores, porque no se puede dividir la cosa. Entonces, en resumen, con pluralidad de sujetos tenemos mucha gente, sean muchos acreedores y o muchos deudores. Y podrían responder al prorrata, podrían responder cualquiera de ellos por el total, o podrían responder cualquiera de ellos con la cosa que se debe, atendido que es indivisible. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a ponerle pausa un segundo al video porque mi hija algo no entiende nada. A ver. Stop recording. Bueno, decíamos, atendiendo al objeto. Las obligaciones atendiendo al objeto las vamos a distinguir entre según su naturaleza, según su determinación, según su número y según su finalidad. Según su naturaleza, tenemos la obligación de dar, hacer y no hacer, que es como, diría yo, la protagonista normalmente cuando estamos dando del examen, ¿no? Porque luego tenemos que hacer el paralelo entre estas obligaciones, ver cómo se cumplen, ver cuáles son los requisitos del objeto. Ese paralelo sí o sí lo vamos a ver. Luego, según su determinación, tenemos obligaciones de género y de especie o cuerpo cierto. Cuando hablamos de especie o cuerpo cierto, la verdad es que si bien decimos especie o cuerpo cierto como un solo concepto, podrían decir las obligaciones de especie. ¿Ok? Pueden ser la obligación de especie, podrían decir las obligaciones de cuerpo cierto, no es que sea una sola gran frase. Y según su número también, aquí estamos hablando en el fondo de los objetos de la prestación. O sea, si resulta que la prestación está compuesta por un solo objeto, entonces estamos hablando de que es un objeto único o individual. Si resulta que la obligación está hecha de varios objetos,
vamos a tener que distinguir. Por ejemplo, tenemos aquí, en general vamos a decir objeto múltiple, pero tenemos la de simple objeto múltiple. Es decir, se deben varias cosas y se debe pagar con todas ellas, como por ejemplo cuando me compro un combo de McDonald's. Me tienen que dar mis papas fritas, me tienen que dar mi bebida y me tienen que dar mi hamburguesa. Simplemente me tienen que pagar con todo. Punto. Luego tenemos las alternativas y las facultativas. Esas ya las vamos a ver más en detalle, pero en el fondo ahí decimos, mire, resulta que no me deben pasar necesariamente todas las cosas, para nada. Aquí se van a deber distintas cosas, una de ellas van a ser objetos debidos, otras no, y los vamos a ver también en un paralelo para que no se me confundan. Pero aquí no es que me tengan que pagar con todo como en el combo de McDonald's. Eso es la del combo de McDonald's es simple objeto múltiple. Según su finalidad, tenemos esta última clasificación que son las de medio y de resultado, digamos que son las más novedosas, las más modernas en su clasificación, y tienen mucho que ver con el estudio que se hace de la responsabilidad médica. ¿Por qué? Las de medio dicen relación con que un individuo está otorgando las herramientas o el conocimiento o está entregando una prestación que no va necesariamente a asegurar el resultado que está buscando el acreedor con ello. O por ejemplo, una operación. Cuando yo contrato para que un médico me opere, obviamente ojalá que la operación salga todo bien, salga todo perfecto y no haya ningún problema, pero estamos hablando de una operación de emergencia en la que van a salvar la vida y es muy difícil, no puedo asumir que porque la operación salió mal, es necesario que el médico se haya equivocado. Porque bien podría ser que la persona incluso fallece y es porque no había cómo salvarlo. O sea, se pusieron todas las herramientas posibles a disposición para salvar a la persona y se murió igual. Entonces ahí se dice, mire, el doctor, el médico, el cirujano, en realidad está ofreciendo un servicio que por su objeto es de medio, no de resultado. Lo mismo pasa con los abogados, al menos en la generalidad de las que tienen. Hay algunas que son bastante sencillas, entonces, claro, no diría resultado. Por ejemplo, si tenemos todos los antecedentes necesarios, no habría por qué no poder hacer un testamento, para un ejemplo. Pero si estamos en un juicio en materia civil, tenemos que ver de quién es la cosa, estamos en una acción reivindicatoria y no queda claro, efectivamente, para lo que estamos litigando, entonces no podemos decir que nuestras obligaciones de resultado, porque si no diríamos que vamos a ganar el juicio, y que si no lo ganamos hará un incumplimiento. Y no es así. Normalmente cuando nosotros nos contratan, se entiende que es de medio, y así lo ponemos también en los contratos, que efectivamente les ponemos una cláusula a los clientes diciendo que hay un porcentaje, por ejemplo, que se paga todo evento, uno que se paga si es que se gana, y si es que se gana, naturalmente nos ponemos en la posibilidad de que a lo mejor no se ganen los juicios. Entonces, si bien normalmente la clasificación de medio de resultado se suele aplicar sobre todo para la responsabilidad médica, en realidad también nos aplica a nosotros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora de esta como introducción a la clasificación de las obligaciones? No. Vamos a ver ahora el paralelo de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. La obligación de dar, hacer o no hacer, ya les dije que era de alguna forma una de las principales que tienen que aprender. Y este paralelo en concreto, yo recomendaría que si pueden lo impriman y lo pongan en alguna parte para ver lo que hace raro. La obligación de dar está en el artículo 1548, la de hacer en el 1553 y la de no hacer en el 1555. Ojo, porque si no existiera la regulación de la obligación de dar, y uno quisiera simplemente ponerse a filosofar respecto de cómo opera la obligación de dar, formalmente la obligación de dar es una obligación de hacer. Pensemos en los verbos. Dar es un verbo, ¿correcto? Y es un verbo positivo, o sea, yo hago algo. Entonces, si no existiera toda la materia de la primera columna que tenemos en pantalla, existirían solo dos tipos de obligaciones, la de hacer y la de no hacer. Pero el código, la legislación, nuestro ordenamiento, nos ha construido la obligación de dar como algo aparte de la obligación de hacer. Y de hecho el concepto que damos, la obligación de dar, es en contraposición a la de hacer. Me explico. La obligación de dar es aquella que tiene por objeto transferir el dominio o constituir sobre una cosa algún otro derecho real. O sea, si yo constituyo un derecho real cualquiera, estoy hablando de obligación de dar. Recordemos que el dominio es precisamente un derecho real. Entonces, derechos reales, si yo los constituyo, es obligación de dar. Por ejemplo,
yo quiero comprarle a Francisco su celular. Si yo le quiero comprar a Francisco su celular, él está obligándose a dar el celular y yo me estoy obligando a dar el precio. ¿Por qué? Porque yo, la idea, la lógica, es que yo me quiero hacer dueño del celular, asumiendo que Francisco es dueño, no es poseedor, y que él se va a hacer dueño del dinero que yo le entregue. Entonces, ambos nos estamos generando un contrato de compra-venta y para ambos hay una obligación de dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos vamos a transferir el dominio de las cosas. Por otra parte, tenemos el concepto de obligación de hacer, que dice que es aquella que consiste en la ejecución de un hecho cualquiera que no sea dar. O sea, que no sea ni transferir el dominio, ni constituir derechos reales sobre la cosa. Entonces, de alguna forma eso nos sirve para acordar que dar y hacer, estando relacionados, hacer vendría siendo cualquier otro acto positivo que no sea dar. ¿Hecho? Luego tenemos la obligación de no hacer. Es aquella en que consiste en la abstención de un hecho, pero ojo, porque la segunda parte se les olvida y es fundamental, y es que de no mediar la obligación sería lícito realizarlo. Porque yo, por ejemplo, si les digo a Liz, Liz, te pago 100.000 pesos si es que no alimentas a tu mascota durante un año. Dejar negligentemente al perrito ahí abandonado, si tuviera un perrito. Eso no es lícito realizarlo. Esa obligación no se puede hacer, o sería objeto ilícito. No, no se puede, punto. Entonces, esa última frasecita, esa última parte es fundamental para que nazca la obligación. Tiene que ser lícito esa abstención. ¿Ok? Y también tiene que ser lícito el hecho de poder hacerlo. Al revés, estamos diciendo, Liz, resulta que yo le digo, Liz, te pago 1.000.000 de pesos si es que no vende droga. Bueno, Liz no puede vender droga. Es ilícito realizar la venta de droga. Por tanto, si es ilícito realizar la venta de droga, la obligación de no hacer tampoco existiría ahí. Porque Liz no puede hacerlo. Tiene que ser lícito tanto lo que Liz está dejando de hacer como la obligación misma que le están imponiendo de no hacer. ¿Entendido? Por eso no se les olvide más la segunda frase. Aquella que consiste en la abstención de un hecho que de no mediar la obligación sería lícito realizar. ¿Dudas hasta acá? Entendí eso, pero quería hacer una consulta con respecto a que dice que la obligación de dar es aquella que tiene por objeto transferir el dominio de una cosa o constituir sobre ella algún otro derecho real. ¿Podríamos decir entonces que las obligaciones de hacer se dan las obligaciones relacionadas con los derechos personales? Claro. ¿O no necesariamente? Sí, porque si es derecho real, es obligación de dar. Correcto. Todas las obligaciones de hacer por contraposición, estamos hablando de que generan derechos personales. Ahora, ojo, porque formalmente hablando, la obligación de dar como obligación también es un derecho personal. Lo que pasa es que es un derecho personal con el cual yo estoy generando que se haga un derecho real después. Porque hay un acreedor y hay un deudor, y hay una prestación, que es la obligación de dar. Entonces, cuando yo te digo, tú me tienes que dar a mí, se genera un derecho personal. Lo que pasa es que con ese derecho personal yo te puedo obligar a ti a que constituyas un derecho real. Ya. Entonces, obviamente igual estamos hablando aquí de obligaciones, y cuando estamos hablando de obligaciones estamos hablando, al final de cuentas, de acreedores y deudores, y por tanto estamos hablando de hechos personales. Ya. Ejemplos. Cuando el profesor les pregunte, denme un ejemplo de una obligación de dar, muchos saltan la compraventa, y eso está malo, porque la compraventa no es un ejemplo de obligación de dar, es un contrato. Lo que pasa es que tienen que decir, mire, en la compraventa, ¿cuáles son obligaciones de dar? Dar la cosa, pagar el precio. Esas son las obligaciones, serían los ejemplos. Entonces, no digan los contratos, digan las obligaciones contenidas en el contrato. Lo mismo las obligaciones de hacer. Un contrato que contiene obligaciones de hacer es la promesa. ¿Cuál es la obligación de hacer que contiene? Se dará un contrato en el futuro. La obligación de no hacer, tenemos el pacto de mejoras, que es aquel pacto que vemos en materia sucesoria, en virtud del cual el testador o potencial testador se está obligando a que no va a disponer de su cuarta de mejoras. ¿Con qué objeto? Porque si yo no dispongo de mi cuarta de mejoras en mi testamento, entonces la cuarta de mejoras va a beneficiar a los legitimarios.
Requisitos del objeto. En la obligación de dar, el objeto debe ser comerciable, existir o esperarse que exista, y debe ser determinado o determinable. En la obligación de hacer y de no hacer, debe ser física y moralmente posible. ¿Qué significa que sea físicamente posible? Que no vaya en contra de la ley de la naturaleza. Liz, te pago 1.000.000 de pesos si es que sales volando por la ventana. Así, pero no cayendo, volando, así como pajarito. Liz no puede hacer eso, no tiene alas y no es un pajarito. Entonces, esa obligación haría que no hubiese objeto. O incluso, dependiendo de cómo lo establecemos, si fuera moralmente imposible, incluso habría objeto ilícito, porque que sea moralmente posible no es algo tan abstracto, en realidad es que no sea contrario a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. O sea, si fuera algo ilegal, estaríamos obviamente hablando de un objeto ilícito. ¿Ya? La naturaleza de las acciones. Mira, me estoy dando cuenta que nos queda menos de 1 minuto de grabación. Vamos a dejarlo hasta acá, pero vamos a volver a tomar este paralelo porque es demasiado importante para